Ahora en nuestro semáforo le damos la bienvenida a la directora y protagonista y bueno, coprotagonista diríamos, de el largometraje que al mismo tiempo es un concierto llamado Estela, dedicado a la compositora, maestra, pianista Estela Cabezas, a 100 años de su nacimiento y que se puede ver en la página web del Teatro Municipal a través de este sistema llamado Delivery y a través de un pago gratuito, pero con donación voluntaria si usted quiere aportar. Francisca, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, estoy muy contenta de estar acá. Este programa me encanta, lo escucho harto. Ay, gracias, Francisca. Nos sentimos muy honradas Sí. que puedas ser parte de este programa también, además con este proyecto tan bonito, porque lamentablemente fuera del espacio específico de la música docta chilena, sabemos poco de Estela Cabezas y en general sabemos poco de las Mm. mujeres compositoras chilenas, ¿no? Entonces, hablemos un poco del origen de este proyecto y por qué te pareció importante rescatar no solamente los diarios de tu abuela que aparecen en el documental, sino también, sobre todo, su trabajo. Claro. Mira, es loco porque yo no soy música, entonces nunca supe que ella no era conocida o que tenía un trabajo que, por así decirlo, debiese de haber sido más reconocido. Fue con el tiempo que empecé de a poquito a ayudar a mi mamá con sus cosas desde mi área. Y ahí me fui dando cuenta de que había muy poco desconocimiento y de que lo que yo conocía de mi abuela, que era muy poco, porque yo soy la nieta más chica, de hecho yo la conocí a ella cuando ya estaba muy senil, no tengo muchos recuerdos de ella. Entonces así me fui dando cuenta de que este recuerdo que tenía había sido en realidad una mujer que hizo muchas cosas y en una época muy difícil para las mujeres especialmente. Bueno, en resumen, el año pasado mi mamá, que es la directora de Música en Colores y se ha mantenido a rescatar o mantener vivo todo su legado pedagógico, estaba con la necesidad de hacer cosas para celebrar los 100 años y ahí fue que empezó todo esto. Ujú. Bueno, hay varias cosas que son interesantes del documental, pero primero partamos con la figura de Estela Cabeza, ¿cierto? Que, como decíamos, bueno, el centenario fue el año pasado, ya nació el 28 de septiembre de 1921 y desde muy temprano empezó a tocar el piano y de hecho tú cuentas la historia en el documental y es muy bonito esta niña, Sí. no solamente muy talentosa, sino también muy parada, ¿no? Muy como voy a ir a hacer esto porque me parece que es importante hacerlo y que rápidamente empezó a destacar también con el apoyo de sus padres, especialmente de su papá que originalmente quería que ella se pudiera ir a estudiar a Alemania por la repentina Mm, muerte de tu bisabuelo, del padre de Estela. claro. Este plan no se concreta y ella se viene a Santiago, donde estudia con Rosita Renart, inicialmente Ujú, entre el 42 y el 44, luego empieza a estudiar composición, esto es muy importante, con el profesor mm, Pedro Humberto Allende y más tarde con René Amengual. En la década del 60 ingresa a la Universidad Católica, donde estudió composición con Juan Orrego Salas, contrapunto con Federico Heinlein y análisis con Juan Pablo Izquierdo. Vamos a ir luego a el tema ujú. pedagógico, pero primero quisiera Sí. detenerme, Francisca, en lo que tú fuiste descubriendo respecto a la estela compositora, porque que una mujer de su época fuera pianista no era tan raro, diríamos, ¿no? No había muchas que Mm, pudieran llegar a hacer carrera, pero en general el piano era algo que a las mujeres desde siglos antes se les había considerado incluso como algo que una niña bien debería interpretar, ¿no? Pero claro. compositoras en Chile, eso sí Sí. que es algo extremadamente extraño. ¿Qué fuiste descubriendo de ella que tú sientes que la habilitó para lanzarse en una carrera tan poco común para una mujer de su época? Mm. O sea, si sabía poco y nada de ella, era lo pedagógico, o sea, de la composición de verdad que no sabía nada. Em, Ella está considerada una de las 9 mujeres compositoras destacadas del siglo XX en el libro de Raquel Bustos, La mujer compositora chilena. Y ese libro, es que es como del 2010 más o menos, ha empezado a dar a conocer que ella tiene una obra compositiva que por lo demás es bastante buena,
y insisto, yo no soy música, pero es la apreciación que he escuchado de gente más entendida en el área. Yo creo que si ella tomó el camino de la composición y no solo de la interpretación, tiene que ver con los referentes también de mujeres que ella tenía en su familia. Em, Creo que para la época tuvo referentes muy vanguardistas, en donde, por ejemplo, tanto su mamá como todas sus tías, que eran como 5 o 6 familias grandes, todas habían estudiado, o sea, viajaron del sur, ellas eran todas de Temuco, a Santiago las mandaron para que estudiaran algo. Entonces ya tenía estos referentes de mujeres que no solamente hacían como la pega doméstica, sino que también estudiaban y se dedicaban a ejercer sus profesiones. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Ujú. Ahora, lo O bonito de perdón, ¿sí? No, que te iba a decir, lo bonito de este documental, con cierto, es sí, que nosotros vamos abriendo su camino como compositora, ¿no? sí, Desde los años 50, cuando ella empieza a componer canciones de cuna para sus hijos, ¿no? Y hay una parte donde mm, se lee el diario de ella de ese momento, donde dice, mientras más cosas domésticas tengo que hacer, más ganas uf, tengo de hacer otras cosas, ¿cierto? Y la cabeza se me sí. llena de ideas, entonces es interesante cómo ella mezcla el mandato maternal, ¿no? Con el empezar a componer inicialmente canciones de cuna y después empezamos a darnos cuenta cómo ella empieza a componer otras cosas realmente muy, muy notables para su momento. Claro, es que tampoco, también no le quedaba otra. Tenía que criar a 4 niños y a la vez estudiar y a la vez, además componía. Yo siempre escuché, por ejemplo, no, si a la Estelita siempre se le quemaba la comida en la cocina, claro, seguro era como que, no sé, estaba cocinando algo, iba al piano, hacía algo, se iba en la volada y se le quemaban las cosas. Pero también a través de estudiarla como un personaje, también descubrí que era una mamá muy hacendosa. No, claramente había una tremenda energía en la figura de Sí. Estela Cabezas Espinosa. Estamos conversando con su nieta, Francisca Valenzuela, que desarrolló este documental concierto que ustedes pueden ver hasta el 23 de junio en la página web del Municipal de Santiago. Y también ahí en el documental, y era como tú nos contabas, algo que tu mamá está haciendo ahora es este método de enseñanza para la música para niños inspirado en su propia experiencia como mamá, llamado Música en Colores. Cuéntanos un poquito respecto a Música en Colores para que podamos también valorar el tremendo trabajo que Ujú. ella hace ahí. Mira, por lo general las personas creen que música en colores es llegar y ponerle colores a las notas. Y eso, bueno, quizás cuando Estela lo empezó a investigar y a experimentar en los años 60 era algo que a nadie se le ocurría, o casi que hasta un pecado como para el mundo de los músicos, músicas tradicionales. Pero ahora cualquier persona lo puede hacer, o sea, si uno busca en YouTube clases para niños, casi todos tienen colores distintos. La gracia de Estela es que no solamente le puso colores pensando en la teoría musical, o sea, ella seleccionó cada color según eh, lo que significan las notas en la teoría tradicional musical, sino que también ella diseñó figuras aritméticas, cuadrados, rectángulos de distintos cortes para enseñar la duración del sonido. Entonces, esto es como si fuera un gráfico en donde los colores, que son las notas, indican la altura y los cuadrados, rectángulos, etcétera, la duración del sonido. Entonces, es una forma que le tomó 10 años de investigación, no fue como de un día para otro, voy a ponerle color a la nota y listo. Eh, Se dio cuenta que los niños en el fondo necesitaban aprender de forma concreta, que los niños son concretos y que quizás en la forma tradicional en la que se enseñaba en su época era muy excluyente para niños que entendían la forma en la que los adultos enseñaban. Entonces, yo creo que ella fue una artista muy humilde en el sentido de que se puso en el lugar de los niños que le fueron llegando a su casa porque querían clases de piano y esta señora tocaba el piano. Entonces los empezó a observar y así se fue dando cuenta que los niños tenían otras necesidades y que les podía enseñar lo que a ella más le apasionaba, que era la música, de una forma amable, que era a Ujú. través del juego.
Ujú. Bueno, y ese trabajo, ¿cierto? Esa investigación llamada Música en Colores, este método, fue presentado en 1969 en la Escuela de Música de la Universidad de Michigan en Nueva York, y luego en Europa en los Sí. años 80 con muchísimo éxito y goza de mucho prestigio y se sigue utilizando hasta el día de Ujú. hoy. Entonces, estas cosas son las que nosotros vamos descubriendo de Estela Sí. Cabezas a través de este documental Estela, y ahora vamos al documental mismo, Francisca, y de lo que para ti fue, primero, tú nos cuentas en el documental cómo te encuentras con estos diarios, ¿no? Que ella fue haciendo, que tienen distancias grandes entre ellos, entre el primero y el segundo hay como 20 años de diferencia, y de alguna manera rescatando, hay tres voces, uno diría en el documental, está la tuya, en donde tú cuentas, ¿cierto? Este descubrimiento que empiezas a hacer, está la de ella a través de sus diarios y también está la música. Háblanos de esa decisión de armar este documental desde esos tres lugares. Ya, primero me gustaría agregar una cosa muy pequeñita sobre el tema anterior, que es no menor, que es que en el fondo ella fue presentando este método en distintos lugares porque quería saber qué pensaba la gente experta. Y lo que descubrió fue de que no existía nada igual en el mundo hasta ese tiempo. O sea, lo que a ella se le ocurrió en los años 60 era absolutamente original y único. Y por eso también su necesidad de publicarlo y difundirlo. Ujú. Ya, y ahora sobre el documental y las voces, fue algo que la verdad es que se fue dando en el proceso de ir haciendo el guión. Al comienzo, cuando empezamos con todo esto, yo tenía solamente un diario, que era el del 69. Y la verdad es que ella escribió tanto, dejó tanto registro, que en el acto como natural de ir buscando fotos o lo que iba siendo necesario en el momento para complementar el guión, Ujú. aparecieron 4 diarios más y de distintas épocas y todo. Y ese que tú mencionabas, que es el más antiguo, apareció de hecho una semana antes de la filmación. Y yo ¡Wow! decía, chuta, pero es que necesito incorporarlo de alguna Cambió forma, todo. entonces claro, me volví loca y cambié muchas cosas para poder incluirlo. Pero ese diario también es muy bonito porque es el único que existe antes del método música en color, entonces el que habla más de la madre, de la dueña de casa, etcétera. Ujú. Entonces, lo que hice fue leer todos los diarios, los 5, me demoré mucho porque la verdad es que hay páginas, ella escribía mucho, hay páginas escritas hasta en los bordes que dan vuelta, etcétera. Y fui transcribiendo citas, porque yo quería de que ella, como los diarios están en primera persona, yo quería que ella pudiera contar su historia también en primera persona, no solamente yo narrar formalmente que Estela Cabeza Ujú. fue A, B, C y D. Claro. Entonces, en este acto de ir transcribiendo cosas, naturalmente también fui escribiendo opiniones o reflexiones mías. Y ahí me di cuenta de que yo como su nieta o como una mujer del año 2022 también tenía una opinión Ujú. que podía ayudar a dar continuidad a todo este relato y una mirada un poco más fresca, porque son 100 años de historia. Claro. Entonces así se fue construyendo esta especie de diálogos o conversaciones entre la abuela y la nieta en distintas épocas, una cosa así. Y eso va además ligado con la música, ¿no? Y me parece que es muy bonito que Sí, no sea solamente poder ser testigos de este reencuentro que tienen ustedes dos, sino además de que podamos escuchar las obras completas que van ahí intermediando este diálogo. Cuéntanos respecto a la producción y la selección de esas obras que vemos en el documental. claro. Esto viene un poco desde el año como 2016, 17, que mi mamá quiso rescatar la parte compositiva y empezó a postular un montón de fondos y qué sé yo para poder grabar un disco en donde la selección de piezas fue muy simple porque eran solamente las piezas para piano a cargo de Leonora Letelier, que fue la primera que se sumó a esto, y además ahí se agregaron Matías Toro y Camila Buenumán, que son los dos chelistas que tocan los dúos para cello y piano en la película. Ellos se porque ellos aprendieron en Antofagasta, en el LEA, con el método Música en Colores. Entonces tienen ahí un vínculo con Estela y la metodología. Entonces ellos hicieron como un proceso de más o menos
5 años para poder grabar esta música que finalmente fue estrenada como el 2020, 2021. Y en paralelo, con el motivo de la celebración de los 100 años, hicimos una donación del Archivo Histórico de Estela a la Biblioteca Nacional, y para eso por lo general se hace una ceremonia de donación con música en vivo, porque es el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional. Y esta iba a ser la primera ceremonia de donación en pandemia, entonces no queríamos que fuera tan fome como 2 personas conversando por Zoom y firmar un papel. Entonces ahí hicimos el video que fue un poco el piloto del largometraje Estela, en donde se interpretaron las mismas piezas, pero además agregamos otras, y ahí incluimos a Renzo, que es el niño que aparece en la película, ya no tan niño, joven, que Renzo también aprendió con música en colores, pero con mi mamá, aprendió en el piano de Estela y ahora está becado en LUCE, tiene 13 años, entonces también tiene un vínculo con Estela. Y por último, el tercer paso, por así decirlo, fue postular a un Fondar, que fue un fondo de emergencia, cuyo objetivo era filmar un concierto en vivo, solo eso. Y ya que estábamos pidiendo fondos, ahí también quisimos ampliar el repertorio, incorporar los dúos para piano y soprano, y ahí fue que incorporamos a Magdalena Amenábar como soprano. Y las obras, de hecho, para canto y piano, nunca antes habían sido grabadas, probablemente de hecho no se tocaban desde los años 60, algo así. Bueno, entonces tenemos la gran posibilidad de enfrentarnos con todos estos hermosos materiales que están en el documental Estela, una película, un largometraje, un concierto que está disponible para ustedes a través de la página web del Municipal, municipal.cl. Es gratuito con donación voluntaria y tienen hasta el 23 de junio para poder disfrutar de él y conocer el tremendo trabajo de Estela Cabezas. Hemos conversado con la realizadora, Francisca Valenzuela. Muchas gracias, Francisca, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, gracias a ustedes, ojalá puedan ver la película y conocer la historia de Estela, que la verdad es que nos dejó un legado muy grande, tanto para la cultura como para la educación. Y vamos a irnos a la pausa escuchando el trabajo de Estela Cabezas con esto que se llama Saudade.